Buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a la semana de misión, aquí desde la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. En este tercer día nos está acompañando el hermano Nereo Ramírez Hernández, religioso de la Compañía de María, es marianista, director de vocaciones de la Compañía de María y superior local de los religiosos. Son sacerdotes y hermanos de la comunidad local de Amanecer en Corregidora Querétaro. Él nos va a apoyar dando el tema de la tarea de la Iglesia desde la perspectiva misionera Evangelii Gaudium. Y le damos la bienvenida aquí al hermano Nereo. Muchas gracias, hermano. Gracias Bienvenido. a ustedes por su invitación. Sí, y se queda aquí en su casa para escucharlo atentamente y gracias a su comunidad religiosa. Gracias. Bueno, quiero iniciar este tema con un cuentecito. Este cuento nos va a ubicar en lo que nosotros queremos o yo quiero transmitir a través de este tema. Se llama Construir el puente. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en parcelas juntas empezaron a discutir. Esta fue su primera discusión seria, que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro con hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes de forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas y mutuas maldiciones, seguido de semanas de no hablarse. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su parcela y yo pueda ser de ayuda en eso». «Sí», dijo el mayor de los hermanos, «tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, aquella parcela. Ahí vive mi vecino, bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él subió a su tractor y desvió el cauce del río para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al establo? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más». El carpintero le dijo: «Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y lo dejó en la parcela durante todo el día para ir al pueblo por comida. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. El dueño regresó cuando se acercaba la noche. El carpintero justo había terminado su trabajo. El dueño quedó con los ojos completamente abiertos y la boca abierta. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos parcelas por encima del río. Era un bonito puente con barandilla y pasamanos. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su casa y abrazando a su hermano le dijo: «Eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de lo que te he hecho y dicho». Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «No, espera», le dijo el hermano mayor,
Quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Así, con este cuento que he compartido con ustedes, puedo empezar ahora la presentación y dirán que por qué o el porqué de este cuento. Lo van a entender ya en el desarrollo de la presentación de este tema. La tarea de la Iglesia desde la perspectiva misionera de Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio. Primero quiero hacer memoria histórica hasta Evangelii Gaudium. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, con fecha 24 de noviembre del 2013, tiene como objetivo renovar la tarea evangelizadora de la Iglesia en el mundo actual. En ella expone su pensamiento con bastante claridad, hasta se le conoce como el programa del pontificado de Francisco. De allí que sea un empuje motivador e interpelante para los cristianos hoy, desde la perspectiva de la alegría, mismo que nos lleva a redescubrir uno de los objetivos más específicos del Concilio Vaticano II, que muchos de ustedes recordarán: la puesta al día de la Iglesia, aggiornamento, la palabra en italiano que nos quiere decir puesta al día, y usada por su santidad Juan XXIII, que deseaba un aggiornamento para toda la Iglesia con la convocación del concilio. Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, siguiendo también las pautas del concilio, manifestó la misma intención del Papa Francisco en Evangelii Gaudium: promover una nueva etapa evangelizadora y misionera de la Iglesia en el mundo actual. La tarea de la Iglesia. En Evangelii Gaudium, el Papa se dirige a los fieles cristianos, a todos nosotros, para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría. Y quiero que nos vayamos poniendo en esta sintonía de la alegría. También esto lo vamos a ir entendiendo en contexto con el cuento con el que he comenzado este tema. E indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Lo pueden encontrar en Evangelii Gaudium, en el número 1, 17, 261 y 287. En el número 17 propone unas líneas de acción para orientar a la Iglesia en esta etapa evangelizadora, teniendo como marco de referencia la Constitución dogmática Lumen Gentium. La toma de conciencia de la Iglesia sobre sí misma, en salida misionera. La tan deseada renovación y reforma, el diálogo con el mundo contemporáneo, la Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza, la inclusión social de los pobres y poveri. El Papa Francisco decía también esta palabra al inicio de su pontificado, su programa de pontificado: los primeros, los pobres, y poveri, y poveri. La paz y el diálogo social, las motivaciones espirituales para la tarea misionera, tienen un sentido evangélico y evangelizador. El Papa también en Evangelii Gaudium número 6 nos dice que no seamos cristianos de Cuaresma sin Pascua. Nos invita a vivir desde la perspectiva misionera de la alegría, porque se nos olvida a menudo que el Evangelio es buena nueva. Nos gusta ser cristianos con cara de funeral, dice él. Por eso hay que redescubrir para todos la alegría de estar con Jesús, de la profunda conversión, de sentirnos amados por el Padre y vivir en plenitud esta conversión.
Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones, hoy y siempre. Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. En el presente momento histórico, estamos caminando a un nuevo orden de relaciones humanas, como nos dice Evangelii Gaudium número 84. En esta tarea de la Iglesia el Papa nos invita, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Y aquí quiero detenerme un poco. Si vemos esta figura de las personas que están ahí formando familia, formando comunidad, formando iglesia, a eso nos debe llevar Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y el Papa va a continuar diciéndonos, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Una iglesia en salida, lo vamos a ver más adelante, pero desde ahora les adelanto el término. Iglesia en salida, iglesia que no se cierra en cuatro paredes, sino que va más allá, que sale a las calles, que sale a los barrios, que se enloda, diríamos en México, aunque en Argentina, como él usa su español argentino, dice, cuando nos embarramos de barro, nos embarramos de lodo. La construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna, donde se respire la cordialidad, la inclusión, otra palabra muy querida por el Papa Francisco, la ternura. Quisiera referirme a él como el Papa de la ternura, porque tan solo desde el 2013 que es Papa hasta hoy, no ha dejado hablarnos de la ternura y de la misericordia de Dios, la no violencia, la defensa de los derechos humanos, etc. Seguimos, la tarea de la Iglesia. Él nos dice claramente, la alegría no es amiga del miedo. El primer reto a vencer entonces es el miedo. Dice el Papa, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Evangelii Gaudium número 3. Quiero volver a retomar la primera frase. La alegría no es amiga del miedo. El Papa nos propone ser cristianos de la alegría. Por eso dice, no de cara de funeral, sino cristianos comprometidos. Una iglesia que sale, como él también usa la palabra, a primeriar, que se adelanta al encuentro del necesitado. Y cuando digo el necesitado, pueden ser los pobres materialmente hablando, pero no necesariamente los pobres materialmente hablando, porque muchos pueden tener cosas materiales, pero estar pobres en otro sentido. El Papa nos invita, como dice ahí, ahora mismo, a un encuentro personal con Jesucristo. Y si no, al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre nos está buscando, que Dios siempre quiere venir a nosotros, pero nosotros, por vivir en la comodidad, por vivir en las cosas superficiales, poco nos queremos encontrar con Él. Y en este mundo relativista y posmoderno, ya podemos decir, Dios no se encuentra más aquí, Dios se ha alejado del mundo, Dios no está más con nosotros. Sin embargo, se nos invita otra vez a tener ese encuentro personal con el Señor, y esto es lo que no tenemos que perder de vista. La misión de la Iglesia en el mundo es redescubrir el sentido del Evangelio en Jesucristo,
en la persona del Señor. Por eso no hay que tener miedo. El miedo impide el desarrollo de los humanos como seres relacionales. Esta es otra palabra importante. Nosotros hemos nacido para la relación. Somos seres sociales. Somos seres que estamos siempre en contacto con otros, en contacto también con esos otros seres que nos rodean. El Papa Francisco es muy claro, no estamos solos en este mundo. Por eso la cultura del descarte no debe caber en el pensamiento cristiano y en ningún cristiano. No debe caber en Nereo, no debe caber en ninguna persona. Tenemos que ser o formar una sociedad más inclusiva, donde nadie se sienta excluido, donde todos podamos llegar a entender que Dios es el Dios de todos. Una iglesia en salida. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear es la palabra que el Papa usa. Ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo. Volvemos a lo mismo, sin miedo. Salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos o a aquellos que se sienten excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. Como consecuencia, la Iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. ¿Cuántas veces en la Iglesia hacemos esto? Sería una pregunta interesante. ¿Cuántas veces en la Iglesia realmente estamos al servicio de los pobres? ¿Cuántas veces en la Iglesia nuestros movimientos eclesiales miran más sus intereses particulares que lo que es el objetivo de la evangelización? Dar a conocer al Señor, dar a conocer a Jesús, su mensaje liberador. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, otra palabra muy querida por el Papa Francisco. Por eso él decía antes, prefiero una iglesia accidentada. Y estos escuchan su voz. Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar, acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean, sabe de esperas largas y de aguante apostólico. En esta misma perspectiva, dice el Papa, espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Vuelvo a otra pregunta, ¿cómo están las cosas? Cada uno puede responder personalmente. Ya no nos sirve una simple administración. Las parroquias se habían convertido, y hasta el día de hoy muchas de ellas, sin atender este llamado del Papa, en una simple administración. Ese contacto de los párrocos, de los religiosos, de las religiosas para con el pueblo queda en segundo término. Pero ahora el Papa nos dice que tiene que ser en primer término. Aunque sirva la administración, no nos quedemos en eso nada más. Vayamos, como dice el Papa, al encuentro de las gentes. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Perspectiva misionera, una iglesia en salida. Como hemos visto, el primerear en la evangelización es un tema importante que nos invita el Papa Francisco a poner en práctica. Es tener o propiciar la necesidad de ir en salida misionera al encuentro del otro. Puede darse en el hermano abandonado a su suerte. Por consiguiente, la misión será fomentar la visita a los ancianos,
formar grupos para la pastoral de la salud, la pastoral penitenciaria, la catequesis, la evangelización, la pastoral social, dar de comer al hambriento, etc. Puede haber más apostolados, más pastorales, pero no tenemos que perder de vista el objetivo: dar a conocer a Jesucristo. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, hemos de iniciar un camino de auténtica formación, conversión y evangelización, para aprender a desaprender. Los estilos, los modos, las formas que hoy no son más útiles para presentar el mensaje de Jesús y aceptar el reto de una nueva misión evangelizadora de la Iglesia con los medios de hoy. No sé si han seguido bien el hilo conductor de hoy, de este tema, para que nos vayamos dando cuenta por qué quise iniciar con ese cuento de los dos hermanos. Tenemos que llegar al sueño del Papa Francisco, que es vivir como hermanos. Él sueña con una fraternidad universal. Él sueña con una iglesia que deje de ser autorreferencial y ahora se adentre y se enlode. Implica una misión compartida, significante y productiva en la construcción de una nueva y mejor sociedad. Por eso que el cuento termina diciendo que hay que construir puentes. El Papa Francisco es muy claro: construyamos puentes, no muros, construyamos puentes, cuyos valores vividos sean la paz, la justicia y la fraternidad, basados en un enfoque humanista que lleve a todos a vivir la fe en Cristo. Esto supone que realmente estemos en contacto con los hogares. Eso se nos diría al clero, a los religiosos, a las religiosas, pero también a las familias. En contacto directo con las familias, con los hogares y con la vida del pueblo, el barrio, la ciudad, y no se convierta en una estructura separada de la gente, como hablábamos antes de administración. Que no sea todo solamente administración, aunque es importante, sino que curas, religiosos, religiosas, podamos estar donde está nuestra gente. Si algo dice el Papa, por lo cual la gente está alejada de la iglesia, es porque nosotros no hemos sabido llegar a esos lugares. También ya el Papa Benedicto decía llegar a esos nuevos areópagos. El Papa Benedicto se refería también a los lugares donde están los jóvenes, a los lugares donde están las familias. Esos son los nuevos areópagos. Pero aquí también el Papa Francisco, con otras palabras, nos dice llegar al pueblo, llegar al barrio, llegar a la ciudad, y no se convierta en una estructura separada de la gente, o un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La palabra autorreferencial el Papa la usa mucho. El Papa Francisco nos invita a trabajar en salida y con una actitud misionera, donde la prioridad sea primeriar, buscando dar respuestas a los signos de los tiempos que se nos presentan hoy. Seguimos con perspectiva. La iglesia evangelizadora, la iglesia en salida, es aquella donde los últimos son los primeros, los rostros del Cristo sufriente, los que viven en una condición indigna, los que sus familias son disfuncionales, a los que los jóvenes se adentran en el mundo y Dios le causa apatía o les causa apatía, los niños que viven en un mundo imaginario lleno de diferentes necesidades materiales y espirituales, sin tener padres que le infundan valores y los lleven a conocer el amor verdadero y confiable que es Jesús nuestro Señor. Una iglesia evangelizadora se preocupa, una iglesia evangelizadora se compromete con toda esta realidad que he mencionado. La iglesia evangelizadora no es la que se encierra en las 4 paredes que conforman la parroquia, sino que es la que sale a las periferias y vive las experiencias de la comunidad, llevando siempre el primer amor, que es esperanza,
palabra de aliento y llena los corazones más necesitados. Para llevar a cabo la tarea de la Iglesia en salida y vencer el individualismo, problema de nuestra época, el Papa invita a cada cristiano en cualquier lugar y situación a que se encuentre a renovar su encuentro personal con Jesucristo. Con esto comencé y vuelvo a decirlo porque es importante. No podemos llamarnos cristianos si no hemos tenido este encuentro o esta experiencia de encuentro personal con el Señor. La evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Aquí me hace recordar a San Juan Pablo II cuando también decía que la evangelización tiene que ser nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva en sus métodos. Si vamos a lo que decía su santidad Juan Pablo II, a lo que decía el Papa Benedicto con los nuevos areópagos y a lo que nos dice el Papa Francisco, estamos en la misma sintonía y vamos hacia adelante, una iglesia en salida, fiel al modelo del Maestro. Es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Evangelii Gaudium número 23. ¿Con qué nos quedamos de la alegría del Evangelio, de esta encíclica Evangelii Gaudium? Con el reto de que estamos llamados a una conversión profunda y sincera, tanto personal como comunitariamente, que nos lleve a renunciar a muchas de nuestras comodidades, privilegios, seguridades, incluso criterios, y sigamos los pasos de Jesús, amando y haciendo el bien, allí donde nos necesitan. Dice el Papa, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. El sueño del Papa, que es una iglesia en salida. Las instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación son una riqueza de la iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. El Papa nos vuelve a recordar cuál es el objetivo, retomando aquella imagen de las primeras comunidades cristianas donde todo lo ponían en común y vivían la armonía de la fraternidad. Volvamos a eso en estas pequeñas comunidades a las que él se refiere en Evangelii Gaudium 29, pero a muchos otros movimientos de iglesia que tal vez no están mencionados de modo directo aquí, pero que sabemos que existen. La pregunta aquí sería, ¿cómo estamos como movimientos eclesiales, como asociaciones, como grupos de iglesia? ¿Realmente estamos en sintonía con el Papa, con la nueva evangelización, o estamos yendo por un camino paralelo? Cada iglesia particular, porción de la Iglesia Católica, bajo la guía de su obispo, también está llamada a la conversión misionera, dice Evangelii Gaudium número 30. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué más nos quedamos? Con el reto de experimentar un nuevo Pentecostés, la primavera de la iglesia, para una nueva evangelización, para evangelizar de nuevo con nuevas iniciativas pastorales. Y no es que sea novedad lo que el Papa nos está proponiendo. También comencé haciendo mención al Vaticano II, a Pablo VI, Juan XXIII, porque vamos en este camino. Recobrar el gozo de la novedad de Jesús, presentar a Jesús como el mismo Evangelio, el querigma. Anunciar con nuevo entusiasmo, con nuevos lenguajes comprensibles en una situación cultural diferente y con nuevas metodologías, capaces de transmitir el sentido profundo del encuentro con una persona, Jesucristo.
La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, y esa atracción es Jesucristo y los cristianos que dan testimonio de Él en el mundo. El fundador nuestro, voy a hacer un comercial, Guillermo José Chaminade Beato, decía que para llegar nosotros a creer en algo, la fe se da por contagio, pues contagiémonos de fe y salgamos a las calles, salgamos a las periferias, llevando el Evangelio, llevando a Jesucristo. La perspectiva misionera ha de encaminarse más a una iniciación vivencial y práctica en la experiencia cristiana que a un simple adoctrinamiento de los evangelizandos. No tanto doctrina, sino evangelio, que va implícito también, porque tenemos que enseñar. Pero aquí vamos casi cerrando este tema. La tarea de la iglesia ha de ser esencialmente testimonial y liberadora. La tarea implica el compromiso de la iglesia con la causa de la justicia, la paz y la solidaridad. Y a veces parece, o me da la impresión, que se nos olvida. La tarea ha de realizarse desde la óptica y la opción preferencial, pero no exclusiva, por los pobres. La tarea implica una verdadera inculturación del mensaje del Evangelio, respetando los usos y costumbres de los pueblos, pero purificándolos con el mensaje cristiano. Finalmente, la perspectiva misionera es tarea y responsabilidad de todos los miembros y sectores de la Iglesia. Algunas preguntas para todos los que están siguiendo esta transmisión, este tema. Una de ellas es: ¿será una utopía el sueño del Papa Francisco que expresa Evangelii Gaudium? ¿O será posible el sueño del Papa? Una iglesia que deje de ser autorreferencial para darle importancia a la persona más importante, a Jesucristo. ¿Será posible pasar del acomodamiento y amodorramiento de la iglesia a la iglesia en salida querida por el Papa? Una iglesia en salida. ¿Qué estamos haciendo ahora para llevar a cabo esta iglesia soñada por Francisco? ¿Será posible una vida fraterna sin esfuerzo humano? La respuesta es clara. No es posible. Si no hay esfuerzo y si nosotros no ponemos nuestra contribución o nuestro granito de arena para transformar la sociedad con valores cristianos, con valores humanos, dejando de lado aquello que no ayuda, entonces estamos también en este camino. Pero no es posible una vida fraterna sin esfuerzo humano. ¿Queremos realmente comprometernos en este proyecto misionero del Papa? Esa es la tarea que ustedes tienen que responder, que nosotros tenemos que responder. ¿Queremos realmente comprometernos en este proyecto misionero? No solo del Papa Francisco, es el proyecto misionero del reino, es el proyecto de Jesús. En él tenemos que estar inmersos todos, toda la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Nereo. ¿Puede acompañarnos? ¿Cómo no? Cuidado con gracias por su participación. Nos queda claro que tenemos que construir puentes y no cercas, donde nos quedemos con nuestros miedos y inseguridades humanas. Yo creo que si entendemos, como decíamos hace rato, si nos desabandonamos a Dios nuestro Señor, nos va a dar la seguridad y ir en búsqueda, cruzando ese puente, para encontrarnos con las sonrisas de esos hermanos que tanto necesitan, y que llevamos la palabra de nuestro Señor, que es para lo que nos encomendó en esta vida. Y claro, por mandato de la Santa Iglesia, como ella lo ordene, que es como debe de ser. Y gracias por su participación,
Le agradecemos todos los feligreses de la comunidad aquí de Nuestra Señora de Nuestra Señora de la Esperanza, pero también más allá de las fronteras que nos están escuchando. Espero que no sea la última vez que nos acompañe y volverlo a ver por aquí más en otra ocasión. Gracias, y estoy muy contento también por la invitación, y cuando gusten estoy para servir. Para eso Muchas estoy. gracias. Sí. Muchas gracias a todos, y les invitamos a ayudarnos a misionar compartiendo. Cada compartir que hagan ustedes es un apoyo a la misión, y somos misioneros todos virtualmente, pero aquí estamos. Como dijo el hermano, que no nos gane el contagio de la pandemia, sino que nosotros contagiemos con esa alegría de seguir misionando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.